¿Qué tal? Hola a todos y todas, bienvenidos a Translación Moviendo Ciencia, el espacio donde exploramos cómo la ciencia cruza la frontera del laboratorio y transforma nuestra sociedad. Hoy tenemos un episodio especial, ¿no? Celebrando el Día del Pi, reconocido desde el 2019 como el Día Internacional de las Matemáticas por parte de la UNESCO. Para ello tenemos hoy un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Fernando Becerra, experto matemático, profesor titular de la Universidad de Guadalajara e investigador del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México, con más de 30 años de experiencia en el tema de matemáticas y proyectos con impacto social. Fernando nos contará y nos ayudará un poco a entender cómo las matemáticas no solo son números y ecuaciones en un pizarrón, sino también una herramienta poderosa con aplicaciones en tecnología y en el desarrollo y el bienestar social. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Iván. Bien, pues antes de entrar en materia, me gustaría conocer un poquito más sobre ti, Fernando. ¿Cómo fue que te dedicaste a estudiar matemáticas? Si hubo algún momento que te inspiró hacia esta disciplina. Cuéntanos un poquito tu historia, ¿no? En realidad es un poco curioso porque yo no pensaba estudiar matemáticas al inicio. De hecho, digamos que a mí al principio las matemáticas me surgieron porque simplemente se me facilitaban, pero yo lo veía como una herramienta. Pero curiosamente, antes de entrar a matemáticas, yo entré en ingeniería. Y en ingeniería es curioso, pero las ingenierías me aventaron a las matemáticas, ¿no? Es decir, después de estar en ingeniería me di cuenta que en realidad, pues lo que me gustaba era como lo que sustentaba todo lo que se hacía. O sea, me gustaba mucho la aplicación, me sigue gustando mucho la aplicación, ¿no? Me gusta programar, pero sigo como pensando pues que el sustento de eso es lo que me gusta y pues creo que por eso llegué yo a matemáticas, de hecho, y mira, ¿dónde estoy ya? O sea, entonces te enamoraste de ellas al transcurso de empezarlo a verlo en la ingeniería. Es correcto. Y ya después dices, no, lo que me late es las matemáticas, sí, es claro, correcto. a veces las matemáticas tienen como esta fama de ser un tanto intimidantes, ¿no? Yo me acuerdo cuando también llevaba cálculo y precálculo, y eran de esas materias que era el coco de muchos, ¿no? ¿Tú cómo sentías eso? O sea, ¿cómo te desarrollas con esa parte? Pues de hecho, y creo que tiene que ver con el asunto de cómo llegué a matemáticas. Fíjate que como las matemáticas de preparatoria, y sobre todo, como dices, las iniciales de ingeniería, como que son muy metódicas, ¿no? O sea, como que son todo como muy algorítmicas, digo yo. O sea, como si ves A, haces B, si ves B, haces C. Y entonces como que creo que eso tiene que ver con el hecho de que muchos como que no vean para dónde van las matemáticas, ¿no? O sea, es como si fuera una serie de procedimientos que no llevan a nada, ¿no? Y en realidad no es que las matemáticas sean fáciles o difíciles, ¿no? Porque yo siempre he pensado que lo fácil y lo difícil es una relación entre el tema y la persona. Si a mí ahorita me dicen que haga un pastel de bodas, pues voy a decir que es súper difícil, ¿no? Y no lo sé hacer. Pero en realidad, si tú haces algo de las matemáticas, algo muy monótono, es evidente que los estudiantes van a decir, pues esto, por más que le jures y le digas, sí, como los memes, ¿no? O sea, ¿y esto cuándo se va a usar? ¿Y esto cuándo se va a usar? Y lo llevas año tras año y ya lo vas a ver, ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Y pues si no lo ven, no lo ven, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos ese rollo. Claro, a veces uno piensa que son las matemáticas simplemente un área muy teórico, ¿no? O sea, es tema algoritmos y a veces no nos queda claro como cuáles son las utilidades que tienen estas aplicaciones más en concreto. Yeah. A mí me llamó la atención cuando revisaba un poquito de tu perfil, Fernando, una publicación que tenías en temas creo que eran análisis de redes neuronales, para el tema de análisis del índice de desarrollo humano en municipios en México, ¿no? Sí. Y eso me llamó mucho la atención porque veía como una parte muy aplicada a la parte de algoritmos matemáticos, a algo que tendría un impacto en tomas de decisiones, políticas públicas, este tipo de cosas. Yeah. Cuéntanos un poquito de este y de otros. Yo sé que tienes otros trabajos sí. por el área, ¿no? Sí. Fíjate que nosotros, una de las cosas que hemos estado intentando precisamente es conectar. Últimamente ha habido como una línea, sobre todo desde el gobierno y todo, de que todo tiene que estar como en proyectos de acción social, y dieron unas líneas, ¿no? De por aquí debe ser la investigación. Y yo alguna vez tuve una conversación con alguien de aquí del departamento de matemáticas, porque nosotros en matemáticas hay como un paradigma de dividir las matemáticas en lo que le llaman matemáticas básicas y matemáticas aplicadas, ¿no? Y ese es como el paradigma interno. Y entonces siempre, de hecho, cuando llegas y conoces un matemático nuevo, lo primero que te preguntan es, ¿tú qué haces? ¿Matemáticas básicas o matemáticas aplicadas, ¿no?
Y yo tengo esa como pelea de decir que todas las matemáticas son aplicadas, que la diferencia es pues que alguien tiene que sustentar las bases y alguien hace la teoría, pero evidentemente, digamos, la teoría que sustenta las integrales, como lo mencionaste hace rato, pues es algo teórico y surgió de una manera formal, pero son aplicadas al final, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos estado intentando es hacer esa liga. Una cosa que hemos visto con este y con varios trabajos es que la desvinculación de las matemáticas surge porque no se ven. Voy a poner un ejemplo sencillo. Hace algunos días estaba yo platicando con una persona que se dedica a detección de fugas de ductos de agua. Eso es súper aplicado. De hecho, es una persona de ingenierías. O sea, él no es matemático ni nada. Y un amigo en común nos contactó porque tenía un problema y a este muchacho le llamaba mucho la atención que cuando estuvimos platicando de su problema, yo luego vi como cosas de matemáticas que caían ahí y que podían resolver cosas que él necesitaba. Entonces yo siempre como que lo que pienso es todas las matemáticas son aplicadas, sí son teóricas, sí son abstractas, nos gusta la abstracción, de hecho las matemáticas son abstraer por definición, pero eso no implica que no puedas agarrar esos modelos abstractos y decir, pues es que aquí encajan, ¿no? O sea, y tampoco somos alguien que va a resolver las cosas aplicadas. De hecho, creo que tú lo sabes porque también investigas, pues siempre hay un problema con los problemas grandes que se necesita como muchas personas de muchas áreas para resolverlo y hay una desvinculación porque el de programación no entiende lo que le quiere decir el de química y el de química no entiende lo que quiere decir el de matemáticas. Ese es el problema con las matemáticas, que muchos matemáticos no hemos o han aprendido a vincularlas con la aplicación. Entonces, a nosotros la inteligencia artificial, todo esto que no es nuevo, aunque todo el mundo dice que es nuevo, pero Claro, pues las redes neuronales tienen como 80 años, ¿no? Sí, O sea, sí. pero ahora que se puso de moda y que se están aplicando en cosas muy particulares, a nosotros de hecho nos ayudó mucho como matemáticos porque el avance de la inteligencia artificial nos como que obligó a la parte de ingenierías a decir, no, es que aquí se necesitan matemáticas, ¿no? Entonces hemos estado utilizando modelos de teorías pues de inteligencia artificial, redes neuronales, de grafos, de cosas así, conectándolas con problemas que se tienen que resolver, ¿no? Claro. No, mencionas el tema de la integración, grupos interdisciplinarios y transdisciplinarios, es súper importante, ¿no? Y justamente creo que este tipo de trabajos es lo que deja ver un poquito esa necesidad de integrar grupos funcionales. Y efectivamente, ¿no? La parte de la comunicación entre los diferentes grupos, aunque pareciera que están hablando de lo mismo, el entendimiento es único, ¿no? Cada quien lo entiende a su manera y es un reto esa vinculación, ¿no? Creo que es un punto muy importante. Y coincido contigo que el tema de inteligencia artificial nos ha abierto a pensar, o al menos a como distinguir que las matemáticas tienen aplicaciones muy directas, muy concretas y que pueden resolver problemas hoy en día importantes, ¿no? Y de una manera más eficiente a veces, ¿no? Y muy clara. Interesante. Por ahí me decías también de un trabajo que tenían con el tema de servicio social, de salud, ¿no? De salud, sí. Es un proyecto que propuso un egresado. Tenemos un egresado aquí de la carrera de matemáticas de CUSEI, que ya ahorita está haciendo posgrados, y tiene que ver con el hecho a través de políticas públicas. Es como utilizar datos que ya están públicos, como del INEGI, del Instituto de Estadística y Geografía, de Secretaría de Hacienda, para tratar de ver la incidencia de la distribución de los servicios de salud en la gente y cómo se puede como mejorar esa distribución. O sea, es decir, todo el mundo sabemos que sería bueno que todos tuvieran un hospital de primer nivel a la vuelta de su casa, pero eso es económicamente inviable. Entonces todos sabemos que si alguien vive en un ranchito y se enferma de algo grave, pues lo van a mandar a Guadalajara, por ejemplo. O sea, y le van a decir, pues no te vamos a poner aquí. Entonces no se trata de eso, sino se trata de que la distribución tenga un impacto. Entonces estamos haciendo un estudio de teoría de grafos con algunas cosas ahí de conectividad se llama, que son cosas de matemáticas de hecho, tratando como de armar un modelo matemático que ayude como a decir el impacto que tiene socialmente la salud sí está implicado, pero no es como tan trivial como decir la cercanía del hospital. Pues eso es básicamente lo que estamos haciendo, como decir, no, implica la conectividad de carreteras, implica el nivel del personal, o sea, implica varias cosas, tratando, si lo logramos, porque ese proyecto está en progreso, pero si lo logramos, pues sería como poder decirle al gobierno, estas son las variables que tienes que mover, ¿no? O sea, que es algo parecido al ejemplo que hicimos del índice de desarrollo humano, en donde encontramos que había una como correlación de algunos factores, como para poder decir,
pues si le metes a esta tuerca y le ajustas a esta parte, debería tener un impacto más fuerte de lo que crees, que no solo es como mandar dinero o esas cosas, ¿no? O sea, es decir, el dinero es importante, pero nosotros lo vemos como un problema de optimización, pues, o sea, que otra vez es matemáticas. O sea, lo vemos como un problema de, si hubiera infinito dinero, infinitas personas, infinitos servicios, no tenemos problema. Como no es cierto, ¿cómo distribuyes de mejor manera las cosas, no? Porque hay muchísimo desperdicio, no solo de dinero, sino de tiempo, de servicios, ¿no? O sea, todo de hecho es un problema de optimización al final, ¿no? Y es un tema perceptual, ¿no? Lo dices, no, pues que si hacemos esto seguro cambia y aquí distribuimos y a veces no es así, ¿no? Y años haciendo lo mismo. Y ahí hay inversiones, ¿no? Que al final terminan perdiéndose o son montos de dinero muy grandes. O sea, por ejemplo, el seguro social, por ejemplo, que funciona relativamente bien, porque aunque lo critiquen, en realidad funciona porque funciona. Claro. Porque tú ves el monstruo que es y dices, ¿cómo funciona? Pero más o menos se está gastando como 1,000 millones de pesos diarios. Entonces, cualquier variación pequeña que hagas en eso son ahorros grandísimos. O sea, no es que se necesiten menos o más. Es decir, si yo te puedo ajustar eso y te puedes ahorrar el 1% del presupuesto, te estás ahorrando 10 millones de pesos diarios, ¿no? Claro. Que podrían impactar en otro lado, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Interesante, ¿no? Qué padre, ¿no? Eso yo creo que es algo que se tiene que considerar. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, digo, hablando de este punto de tema de cómo, digamos, los modelos matemáticos y la matemática en sí puede ayudarnos a visualizar estos datos? ¿Cómo ves tú esa intervención en tema de México, ¿no? ¿Cómo México aprovecha estos datos? ¿Qué nos falta en crecer? O ¿cómo ves tú la situación allí? Ay, no, qué triste. Qué triste, pero no, lo que pasa es que sí hay una desvinculación. Yo veo que sí, porque yo he estado muy inmerso en el medio de ingeniería, ¿no? Porque, pues, de hecho, yo estoy en ingeniería, yo conozco muchos amigos ingenieros, he trabajado con ellos. Si ya los ingenieros lloran por la desvinculación con el sector público, o sea, en el que ellos dicen, ¿cómo están haciendo eso si es evidente que hay una máquina que puede hacer eso? Si se puede hacer así, como este muchacho de las fugas que dicen, hay modelos que ayudarían a ahorrar mucha agua, pero no los quieren implementar. Bueno, si ellos ya tienen ese sufrimiento, nosotros lo tenemos como 10 veces más, ¿no? Sí está muy mal. De hecho, hay un factor doble ahí muy curioso cultural, porque por un lado el gobierno efectivamente no quiere como probar recetas nuevas y se le hace arriesgado, pero por otro lado también las carreras como de matemáticas, física, química, todas esas, no tienen insumos de gente, pues. O sea, es decir, estás rogando porque alguien quiere estudiar eso, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros somos la segunda universidad más grande de México y estamos recibiendo exageradamente 50 alumnos cada semestre, de los cuales van a egresar, si bien nos va a la mitad, pues porque la mayoría se van a ir muy pronto porque van a decir, no me gustó, esto no era lo que yo quería, está muy difícil, cualquier cosa que digan, ¿no? Entonces, si nosotros siendo la segunda universidad más grande de México estamos egresando de a 15 cuando bien nos va, imagínate qué espera el país, ¿no? Es decir, te lo voy a poner en un dato claro. Entre la UNAM, la UDG, la UAM y la Autónoma de Nuevo León debemos estar egresando como a la mitad de los egresados de México de matemáticas. De hecho, tenemos estados donde no se puede estudiar matemáticas. O sea, es decir, hay gente en ciertos estados de la República que si quieren estudiar matemáticas se tienen que mover a otro estado, ¿no? Nosotros mucho tiempo recibimos gente de Nayarit, por ejemplo. Ya Nayarit ya tiene su carrera de matemáticas, pero o sea, hubo un tiempo en el que entonces sí hay una desvinculación total, porque el gobierno tendría que hacer campañas completas para decir, oiga, necesitamos que gente estudie las ciencias básicas, pues no solo matemáticas, pero no, parece que no va por ese lado, ¿no? De hecho, ahorita como que el factor es como que las ciencias básicas se hagan en un primer mundo y lo demás ya después se haga en todos lados, ¿no? Aplicado en esa parte, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Como ese foco, ¿no? En el tema de políticas públicas es la parte de ciencia aplicada aquí. Sí, la ciencia exacta no, sí han hecho algunos esfuerzos, pues, por ejemplo, cuando hicieron la renovación del CONACYT, por ejemplo, hicieron algunos cambios, por ejemplo, que a nosotros nos impactó. Por ejemplo, muchachos que estudian posgrados en matemáticas ya van automáticamente becados, por ejemplo. Ya no tiene, ya es como el gobierno dice, si tú decides estudiar un posgrado no nomás en matemáticas, pero no nos impactó en matemáticas, ya no te preocupes, o sea, ese trámite está dado, pues claro. No importa si el posgrado está en A, en B, arriba, abajo. Tú estudia matemáticas. Tú, por favor, sí, o sea, nosotros, por ejemplo, tuvimos que cerrar el doctorado por falta de alumnos en algún momento. Lo reabrimos, ahorita está abierto y tiene estudiantes, pero cuando lo reabrimos tuvimos como
3 ingresos en 4 semestres, pues. O sea, Es de hecho un estuvo poquito, así pues, con además. alfileres así. Ya ahorita ya, pues digamos, con el buen trabajo de los coordinadores y la jefa y todo, pues ya, digamos, ya se estabilizó, ya tenemos como unos 15 alumnos. Entonces, dirías que falta como parte, digamos, por un lado la parte de promover el estudio de las matemáticas y quizás la vinculación de los diferentes sectores a la parte Es de correcto. grupos matemáticos. Y por otro lado también la vinculación quizás entre el gobierno para hacer uso de estos recursos, ¿no? O sea, Es correcto. yo una pregunta ahí, Fernando, ¿en qué trabajo el matemático? Sí. Porque yo creo que a veces ese es como Ese dices, es es que el me meto en problema, ¿no? matemáticas, le digo a mi papá, y dice, no, Vas a dar clases, ¿no? vas a dar clases, Sí, ¿no? vas a dar Así. clases. Como si dar clases fuera algo malo, ¿no? No. Aparte, ¿no? Sí, Pero bueno. como dices, Sí, no hay claro. muchos campos, ¿no? O sea, de Sí, claro, trabajo, no lo ven. La, Sí, la no lo idea es ven. que lo investigan, lo asocian con profesores e Sí, investigadores. es correcto. Y Sí, los matemáticos se dividen en 3. Y yo lo veo así, ¿no? O sea, sí hay quien le gusta dar clases. Y sí hay un asunto ahí de que dar clases, dar clases es malo y no sé qué. Pero hay gente que dice, a mí me gusta dar clases. De hecho, nosotros tenemos una maestría de enseñanza de matemáticas, ¿no? Claro, Que es sí. la gente que hace. La investigación también se necesita. Y la verdad es que muchísimos matemáticos quieren ser investigadores. De hecho, si tú haces una encuesta entre los muchachos que ingresan a matemáticas, yo creo que fácil el 50% su visión es terminar siendo investigadores, porque les gusta, porque se les vende que se gana bien, porque de hecho no les va mal. Pero ahorita en la industria están necesitando muchos matemáticos. Voy a decir 2 lugares donde están utilizando muchos matemáticos. Nos están buscando. Yo, por ejemplo, tengo amigos que trabajan en empresas y como saben que estoy en la Facultad de Matemáticas, luego me hablan y me dicen, mándame un recién egresado que tú sepas que es bueno en esto, ¿no? Hay 2 industrias así muy claras. La primera es la de toma de decisiones, que eso involucra industria pues financiera, química. Por ejemplo, AstraZeneca, que está aquí en Guadalajara, por ejemplo, tiene matemáticos, ¿no? Que hacen como proyecciones. Entonces, el área de toma de decisiones es muy fuerte. Y la otra que es muy fuerte es optimización, que es cuando la industria dura, como industria automotriz, jala un matemático porque le dice no hayamos pie con bola de cómo fregados optimizar los recursos y estamos gastando lo que no debemos, ¿sí? El problema es que muchas de esas plazas se cubren con ingenieros porque no hay matemáticos. Okay, claro. Y hay un problema difícil porque no podemos cubrir industria. Si te estoy diciendo que nosotros egresamos a 20, 30 personas al año en Guadalajara, que es una ciudad grandísima, pues la industria va a decir, no, pues gracias por participar, ¿no? O sea, te voy a agarrar un ingeniero muy listo que pues sí, ahí medio que me haga las cosas, ¿no? Oye, más o menos así, luego la mitad se va a investigación, entonces te quedan No, te quedan en nada. Sí, pero sí tenemos gente, ¿no? Tenemos gente en Intel, tenemos gente en AstraZeneca, tenemos gente en Continental, en desarrollo, o sea, sí hay matemáticos metidos en la industria, muchísimos metidos en la industria de videojuegos, claro. Muchísimos, ¿no? Claro. Ah, pues qué interesante, Fernando. Oye, una pregunta nada más, bueno, ya lo hablamos un poquito, ¿no? La situación aquí en CUSEI, en tema de matemáticas. ¿Qué te gustaría, o ya para despedirnos un poquito, cuál sería tu consejo, ¿no? Para aquel que está pensando en matemáticas, pero no se decide entre matemáticas, ingeniería, ¿qué le podrías decir que digas? Pero lo primero es que matemáticas no es las matemáticas de la prepa. Claro. De hecho, nosotros tenemos una tasa de deserción altísima de muchachos que llegan y se salen de la carrera porque dicen, es que yo pensé que iba a ser las matemáticas como álgebra, matrices, cálculo, ¿no? Que muchos lo ven en la prepa, ¿no? Integrales. Esas son las matemáticas de ingeniería, de hecho, pues. O sea, esas son las matemáticas de ingeniería. De hecho, va naturalmente ingeniería. A alguien que le guste, matemáticas, tiene que ser alguien que le gusta abstraer y le gusta ver como el funcionamiento a fondo de las cosas, ¿no? El que ha visto esos videos de, ¿sabías que con matemáticas se sabe cómo se resuelve el cubo Rubik? Si esa persona quiere ver el procedimiento, va a ingenierías. Pero si quiere entender por qué las matemáticas le pueden resolver el cubo Rubik, ese va para allá. Todo lo demás es aplicación, o sea, es decir, un matemático que entiende los modelos puede programar, un matemático que entiende los modelos puede hacer finanzas, pero el que vaya a matemáticas tiene que ser alguien que diga, yo no quiero estar haciendo operaciones, porque como dicen, si vas a hacer sumas y multiplicaciones, vete a contabilidad, y si vas a hacer ecuaciones, vete a ingeniería. No, claro, que tienen su valor, ¿no? O sea, sí, y es algo difícil, tiene su chiste, y qué haríamos sin ingenieros, por ejemplo, ¿no? Pero acá más bien es como tratar de entender y tratar de sacar como nuevos modelos, ¿no? Y ahorita que está muy de moda la ciencia de datos, pues acá es como, yo no quiero conocer el algoritmo que ya existe para hacerlo, yo quiero arreglarlo, diseñar uno nuevo, quiero ver por qué entiende, quiero ver cuándo va a fallar, ¿no? Eso es lo que haría un matemático, ¿no? De acuerdo, ¿no? Interesante. Muchas gracias, Fernando. No. Pues yo creo que ahí hay mucho campo también de trabajo y por lo que entiendo hay que ser
curiosos, ¿no? Naturalmente Sí, es curiosos, correcto. ¿no? En la parte de matemáticas y de cómo funciona el mundo, ¿no? Desde esa perspectiva. Nosotros no usamos calculadoras. Ok. Nunca usamos no vas a ver un matemático con una Con calculadora, eso calculadora. no va a pasar. Pues, Irónico, ¿verdad? sí, de hecho, gracias calculadoras y ChatGPT que existen, porque nosotros eso se lo dejamos a alguien más, ¿no? De Muy acuerdo. bien. No, bueno, pues ya para cerrar, aquellos que nos escuchan, cuéntenos cómo creen que las matemáticas han impactado o impactan su vida cotidiana, más allá de la educación y de las fórmulas que ven en prepa o en universidad, cómo impactan, ¿no? Y qué debería también, qué debería de impactar las matemáticas en nuestra sociedad, cómo podrían transformarla. Dejamos estas preguntas abiertas y bueno, esperamos que les haya gustado el episodio. Por favor, compártenos y síganos en nuestras redes, Translación Moviendo Ciencia, CUSEI, Universidad de Guadalajara. Agradecemos a todos nuestros colaboradores y desde luego aquí al doctor Fernando Becerra por estar el día de hoy con nosotros en este día que celebramos el Día del Pi y el Día Internacional de las Matemáticas. Fernando, quisieras ¿cómo te pueden contactar, Fernando? Perdón. Pues yo creo que, es que como yo soy muy antisocial, me pueden buscar en Telegram como @ferdx13. Esa es la manera más fácil, creo que me pueden encontrar. Fer, D de dedo X como diferencial 13. Ok, pues cualquier duda que tengan, sugerencia o comentarios por ahí, pueden contactar al doctor a través de Telegram. Yo directamente en la plataforma de Translación Moviendo Ciencia. Yo soy Iván Mesa y un gusto estar con ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo capítulo.